Jueces capítulo 2 en el verso 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pueden sentarse, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos. Me gusta este pasaje de la Biblia, hermanos. Este pasaje, hermanos, nos habla de la historia de Israel. Quizás muchas veces hemos hablado, hemos comentado, a veces hemos dicho qué ingrato fue Israel para con Dios. Pero a veces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, a veces nos portamos así. Somos indiferentes a Dios, hermanos. Y cuando leemos esta porción, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, en este tiempo, que esta generación fue reunida, dice, a sus padres, y se levantó después otra generación que no conoció a Dios. Cuando leemos la historia de Israel, hermanos, podemos ver a Israel, hermanos. Israel había escapado, hermanos, de una vida de esclavitud después de haber estado en Egipto, ¿verdad? Israel fue esclavo por 430 años, imagínense, hermanos. ¿Cuántos años? Y si leemos la historia, hermanos, hubieron más de 600,000 personas que salieron cuando Israel salió de Egipto. Y me encanta, hermanos, cómo ha de haber sido, hermanos, esa bendición, hermanos, de salir de un lugar donde eran esclavos. Y Dios les dice: esta noche va a ser una noche grande. Esta noche va a ser una noche de celebración, una noche de victoria. Y hermanos, ¿cómo no iba a ser de victoria? Hermanos, si habían estado siendo esclavos, habían pasado 630 años. Y dice la Biblia, mire, 600,000 sin contar los niños. Qué tremendo, hermanos. Qué cantidad de gente estaba ahí, hermanos, en Israel, ¿verdad? En Egipto. Eso lo encontramos ahí en Éxodo 12, en el verso 37. Encontramos esa cita, hermanos, donde dice que era esa cantidad de personas. Pero ahí por el verso 40, hermanos, del capítulo 12 de Éxodo, habla y nos dice, hermanos, que ese día era un día muy especial para Israel, ¿verdad? Y celebraron la Pascua, hermanos, y ahí Dios es tan específico que, hermanos, no quiere que su pueblo se mezcle con los demás pueblos, ¿verdad? Porque dice ahí la Biblia que si habían extranjeros, si habían ahí personas que los israelitas habían comprado, podían celebrar la fiesta, pero tenían que circuncidarse. Mire, Dios es tan específico para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque no nos podemos acercar a Dios, hermanos, con corazones sucios. Tenemos que acercarnos a Dios con corazones limpios, hermanos. Amén. Y podemos ver, hermanos, esa generación que salió de Egipto, que fue una generación, hermanos, muy grande. Pero podemos encontrar, hermanos, usted ya conoce esa historia, nosotros ya conocemos esa historia. Conocemos, hermanos, que se dice que en línea recta, hermanos, a lo mejor quizás en unos 40 días pasaban el desierto. Pero sin embargo no fue así. Hubo ahí, hermanos, otra generación, hermanos, que también tentó a Dios, que también se rebeló contra Dios, hermanos, que también renegó lo que Dios hacía, hermanos. Y mire, hermanos, si vemos las cosas, hermanos, que Dios hizo por su pueblo, Dios es tan maravilloso. Imagínense, Israel escapó de la esclavitud. Pero quiero decir, hermanos, todo aquel tiempo que había pasado Israel, hermanos, Dios cubrió
bueno, en Egipto, Dios tuvo cuidado de su pueblo. Todo el tiempo que Israel pasó en el desierto, hermanos, Dios tuvo cuidado de su pueblo. Así como hoy tiene cuidado de nosotros. Dígame si no tiene cuidado Dios de nosotros. Dios es un Dios especial, hermanos. Y también Dios quiere que su pueblo sea un pueblo especial. Un pueblo distinto a los demás pueblos, hermanos. Y bueno, ahí en el desierto hubo otra generación también, hermanos, una generación que se rebeló contra Dios y ya Dios se enojó un día y dijo, no, de los que han cumplido de 20 años hacia arriba, dice, cuando pasemos a la tierra prometida, ninguno de ustedes va a pasar. Hermano, es que desobedecer a Dios tiene sus consecuencias. Desobedecer a Dios, hermanos, tiene sus consecuencias. Y hermanos, podemos ver en esta historia que leemos, hermanos, acerca de Israel, Dios tuvo cuidado de ellos. Mire, hermanos, qué triste es ver la gloria de Dios. Qué triste es ver la mano de Dios, hermanos, día a día. Y qué triste es que rápido se nos olvide el favor de Dios. Porque eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Olvidó el favor de Dios, olvidó la misericordia de Dios, olvidó lo que Dios había hecho. Mire, hermanos, si eso que pasó en el desierto, hermanos, era tan grande, era tan maravilloso, era para nunca olvidar. Era para, hermano, tenerlo grabado en la mente y en el corazón, hermanos. Un día ellos querían carne y tenían carne, ¿verdad? Un día querían pan, tenían pan, hermanos. En el desierto. Así es Dios de fiel, hermanos. Amén. Un día tenían sed y en la piedra, pues Moisés tocó la piedra. Dígame qué no puede hacer Dios con su pueblo. Dígame si Dios no ha tenido cuidado de su pueblo. Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Y lo seguirá teniendo, pero hermanos, Dios habló con exactitud, hermanos, con claridad a Israel, las cosas como iban a ser. Cuando digo eso es que Dios, al llevarlos por el desierto, al entrarlos a la tierra prometida, hermanos, Dios les dio reglas, Dios les dio mandamientos. Miren, hermanos, si usted lee el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, usted ve todas las bendiciones que Dios le da a Israel, ¿verdad? Y Israel, hermanos, tuvo promesas grandes y si nosotros leemos ahí en Deuteronomio capítulo 28, nosotros podemos leer, hermanos, dice Jehová les dice, derrotará a sus enemigos que se levanten contra ti. Imagínense las promesas que Dios le da a Israel, ¿verdad? Y dice Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Qué promesas más grandes, hermanos. Dios les habló y les dice, ustedes van a ser un pueblo especial para mí, ¿verdad? Y si ustedes hacen las cosas, Dios los va a confirmar, ¿verdad? Él dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardaren los mandamientos. O sea, Dios le dio las reglas a Israel para que las cumpliera. Y si las cumplía, Israel iba a ser bendecido. Amén. Pero hermanos, Israel no. Siempre, hermanos, se equivocó. Así como nosotros nos equivocamos. A cada momento, muchas veces nos equivocamos. A cada momento, hermanos, quizás fallamos, hermanos, pero quiero decirles, hermanos, cuando leo esta porción de la palabra, hermanos, el versículo nos habla de una generación, hermanos, que no conoció a Dios. Y yo quiero, hermanos, en esta noche,
que hablemos, hermanos, acerca de esto, porque mira, hermanos, cómo esta generación, cómo es que esta generación no conoció a Dios. Si atrás de ellos había una generación que sí conocía a Dios, ¿verdad? Atrás de ellos había gente que había conocido las maravillas, la misericordia de Dios. Sin embargo, hermanos, esa generación se olvidó completamente de Dios, se fue tras los dioses paganos, se fue, hermanos, a rendir cultos a los dioses paganos. Es tanto, hermanos, que dice la Biblia que en los tiempos de Samuel, dice la Biblia que la palabra escaseaba, ¿verdad? La palabra escaseaba, o sea, no había, hermanos, no había gente que enseñara, no había gente que predicara, no había gente, hermanos, que le enseñara los mandamientos, que enseñara las verdades eternas. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de transmitirle a las nuevas generaciones nuestra fe. Yo creo, hermanos, que como iglesia nosotros estamos fallando. No estamos transmitiendo, hermanos, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos sentido. Porque quiero decirle, hermanos, que pues como cristianos debemos vivir, hermanos, una vida cristiana, porque cuando digo mostrar la vida cristiana, es más importante mostrar la vida cristiana que hablar de ella, porque mire, hay gente que habla bonito del evangelio. Hay gente que habla y sabe y conoce mucho del evangelio, pero mire, no vive el evangelio, ¿verdad? Mire, hay gente que sabe y conoce mucho del evangelio, pero no vive el evangelio. Y la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Amén, hermanos. Es necesario y es importante mostrar la vida cristiana, hermanos, ¿verdad? Con nuestro testimonio a los demás. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros como hijos de Dios no olvidemos las cosas que debemos enseñarle a las otras generaciones. Fíjense, hermanos, así como Israel estaba en decadencia, la iglesia de hoy está así, está en decadencia. La iglesia de hoy, hermanos, se ha olvidado mucho de Dios. Hermanos, no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No le estamos dando, hermanos, ejemplo a los que están detrás de nosotros. A veces nos preocupamos solo por nosotros. Y quizás nuestros hijos, hermanos, nuestra familia no está aquí en la iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, quizás somos buenos evangelizando, vamos a un lugar, vamos a otro lugar, ¿verdad? Hacemos la obra del Señor, pero hemos descuidado, hermanos, muchas veces la familia. Hemos descuidado, hermanos, nuestra descendencia. ¿Será que toda nuestra familia está en la iglesia, hermano? ¿Será que toda nuestra familia está en la iglesia? ¿A dónde está nuestra familia, hermanos? ¿A dónde está nuestra familia? Queremos salvar a otros y nuestra familia se está perdiendo.
Le predicamos a la gente que Cristo salva, que Cristo viene. Pero a nuestra familia, a veces ni nos acordamos hasta de orar por ellos. No le estamos dando, hermanos, el ejemplo que le deberíamos de dar. No le estamos dando, hermanos, el ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros damos por sentado que como nosotros somos cristianos, los que están a nuestro lado, nuestra familia, hermanos, ellos van a ser cristianos. Pero si nosotros no les damos el ejemplo, imagínense que como padres nosotros le decimos a nuestros hijos que ore, y si él no nos ve, nuestros hijos no nos ven orando, ¿cree usted que su hijo va a orar? Tenemos, hermanos, una generación que poco conoce a Dios o que casi no conoce a Dios. Porque mire, hermanos, yo quiero decirles, duele mucho, hermanos, duele mucho, pero muchas veces, por decir algo, cosas sencillas, cosas prácticas, imagínense, hermanos, muchas veces. Levanté la mano quienes han traído Biblia, hermano. Yo creo que todos traemos Biblia, algunos en el teléfono, ¿verdad? Ahí anda la Biblia. Está bien, pero léala. Pero mire, hermano, mucha gente de este tiempo, hermanos, lee la Biblia solo cuando viene a la iglesia. Y el predicador dice que abran la Biblia y de ahí no la lee. ¿Sí? Silencio. Decía el hermano Manuel Romero, el que calla otorga, dice. Sí, ahí decía el hermano. Entonces, hermanos, muchas veces pasa eso, ¿verdad? Venimos a la iglesia y quizás solo en el momento que venimos a la iglesia leemos la Biblia de allí, hermanos. No la leemos, ¿verdad? No compramos Biblia, ¿verdad? Como ya tenemos, mire, mejor unos buenos teléfonos tiene la gente, ¿verdad? Pero una buena Biblia no la tiene, una buena Biblia de estudio, hermanos, ¿verdad? Porque imagínense si yo pregunto en esta noche, mire, ¿cuántos han leído más de alguna vez toda la Biblia? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, hermanos, ¿verdad? Que la hayamos leído más de alguna vez. Pero no, hermanos, mire, tenemos un tiempo donde los valores espirituales, hermanos, se han perdido adentro de la iglesia. El temor y el respeto a las cosas espirituales, hermanos, se ha perdido. Se ha perdido. No hay, hermanos, imagínense, hermanos, hoy en día, fíjense que en la mayoría de familias, yo creo que todas las familias tenemos Biblia. Pero fíjense que se da algo curioso, que así como todos tenemos Biblia en la casa, todos tienen teléfono. ¿Verdad que sí? Todos, hasta el niño más pequeño tiene el teléfono. Entonces, hermanos, mire, esas cosas parecen tan sencillas, pero ¿sabe qué, hermano? Mire, se ha perdido la comunión entre la familia. Se ha perdido la comunión. Fíjense que cuando no existían esos teléfonos, las familias se reunían, hablaban entre sí, se conversaban y le decían, mira hijo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? No, llega, solo entra, hermanos, y allá en un rincón, desde que llega con el teléfono, ¿verdad? Sí. Desde que llega, hermanos, y vas a comer y no contesta. ¿Ya comiste? No contesta. ¿Verdad? No hay que darle de comer, dice el hermano. Pero hermanos, es una realidad, ¿verdad? El padre, la madre, hermanos,
Mejor prefiere darle un teléfono para tener ocupado a su hijo ahí, en vez de prestarle atención, en vez de decirle que enseñarle los versículos de la Biblia. Fíjese, yo me acuerdo en mi niñez, cuando yo era un niño pequeño, ¿verdad? Nosotros éramos 4 hermanos, ¿verdad? Después nació otro, pero luego murió otra de mi hermana, entonces siempre quedamos 4. Lo que quiero decir, hermanos, que yo me acuerdo en el tiempo de mi niñez, nosotros éramos 4 hermanos, pero mi mamá nos enseñó algo muy importante. Y ¿sabe qué? Ella nos reunía a todos. Ella nos reunía a todos, hermanos, y ella decía, mira, vos vas a llevar los coros, le decía uno. Vos vas a leer la Biblia. Mire, a mí casi no me ponía a cantar, solo me ponía a leer la Biblia. Sí, como no puedo cantar, entonces ella ya sabía que no lo hacía bien, entonces ella me ponía a leer la Biblia. Sí, hermanos. Y mire, hermanos, le agradezco a Dios, hermanos, porque ella me enseñó eso, ¿verdad? Ella nos reunía a todos, hacíamos unos cultos. Mire, hoy en las casas no se hace eso, ¿verdad? En muchos hogares no se sabe qué es hacer un culto con la familia, ¿verdad? Porque si no es el televisor, es el teléfono, ¿verdad? Entonces no hay tiempo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer esta generación de cristianos, hermanos? Imagínense, hermanos, si nosotros como, voy a decirlo así, con sencillez de corazón, si nosotros, hermanos, como ancianos, no le damos el ejemplo a estas generaciones, a los jóvenes, a los que están menos que nosotros en la edad, hermanos, si nosotros no les damos el ejemplo, ellos no van a ser, hermanos, siervos y siervas de Dios, hermanos. Ay, me disculpan, fíjense que estoy sudando demasiado. Estoy muy nervioso. Pero yo quiero decirles, hermanos, estamos descuidando lo espiritual. Fíjense que como iglesia nos estamos siendo perezosos para orar. ¿Vea? Yo me pongo a pensar, hermanos, y yo quiero decirlo con sencillez de corazón, hermanos. Mire, hermanos, hoy venimos al culto y desde que venimos al culto ya no nos arrodillamos para orar, no, que hoy sentados oramos. Nos hemos hecho tan delicados, hermanos, ¿verdad? Que venimos a la iglesia y desde que venimos, nos venimos a sentar y sentados oramos. ¿Usted cree, hermanos, que así vamos a llegar lejos espiritualmente? Si hoy, hermanos, tenemos una iglesia que está descuidada, si hoy tenemos una iglesia, hermanos, que está, muchas veces hemos dicho que una iglesia que está dormida espiritualmente, es porque nos hemos acomodado, hermanos. Y perdónenme, hermanos, que lo diga, y lo digo con sencillez de corazón, pero mire, hermanos, muchas veces hay tiempos de oración aquí en la iglesia y me da tristeza, lo digo de corazón, hermanos, me da tristeza muchas veces porque hay tiempos de oración y la iglesia orando sentado. Si quiere ore así, pero no se duerma. Mucha gente está sentada ahí, pero no está orando, está dormida. Y no hablo de espiritualmente nada más, sino que físicamente. A lo mejor alguien vino y venía cansado, agotado, y por eso se durmió. Amén. Pero hermanos, necesitamos doblar nuestras rodillas, porque mire, hermano, muchas veces decimos, hermano, mire, a veces he oído muchas veces que se dice, mire, hermanos, se nos han ido todos los ancianos, se nos están yendo toda aquella gente que oraba, y nosotros, hermano.
Miren, hermanos, al inicio del año, voy a echar un vistazo. No ha venido. Al inicio del año alguien me decía así, mire, vea. Alguien me decía así, mire, fíjese hermano, me decía así, vea, porque quiero hablar con usted, me dijo alguien. Sí, hermano, dígame. Fíjese, hermano Hugo, me dice que Dios me ha dicho que yo voy a hacer el relevo de cierta persona en la iglesia, ¿verdad? Y estaba hablando de una hermana de peso aquí en la iglesia. Me dijo esa persona, un día lo encontré y me dice, mire, Dios me ha dicho, ¿y usted qué dice de eso? Entonces me dijo, yo hasta que ella se muera, entonces voy a tomar ese papel. Así me dijo. Qué lástima, dije yo en mi mente. Qué lástima como piensa. Entonces le dije yo así, mire hermana, le dije yo, le voy a decir algo. Mire, no está esperando que la hermana se muera, le dije. Y profetizando estaba yo, porque como dice Pablo, a veces hablamos y también a veces profetizamos, ¿verdad? Y me dijo, el Señor me ha dicho, pero así bien tajante, el Señor me ha dicho que yo voy a hacer, que voy a relevar a esa persona, ¿verdad? Y yo le dije, mire, no está esperando que la hermana se muera, le dije. Yo siento que, eso lo dije como el 4 de enero, yo siento que esa hermana luego se va a ir, le dije yo. Se va a ir y usted está esperando que ella se muera para hacer algo. Si Dios le revela, si Dios le da, salga y vaya y haga lo que Dios quiere que usted haga. No está esperando que se muera, le dije. Sí, así le dije. Y mire, hermano, le profeticé a la hermana porque en realidad la hermana ya se fue. Sí, lo digo en serio. Vea. Y lo digo con humildad, hermano. A veces uno dice unas cosas y se cumplen al pie de la palabra, hermanos. Entonces yo le dije a la hermana, no espere, le dije yo, ¿verdad? No espere que esa persona se vaya. Si Dios le ha hablado a usted, dígale a Dios que la use. Busque la presencia del Señor. Incluso yo hasta la regañé, no sea vaga, le dije yo. ¿Vea? No vaya donde usted quiere ir, vaya donde el Señor dice que váyale. Sí, le tuve que decir. ¿Vea? Y el Señor ya se llevó a la hermana y yo no veo ese relevo. ¿Eh? Y se lo dije antes del tiempo. ¿Verdad? Ahora la pregunta es, cuando usted se vaya o cuando yo me vaya, ¿quién va a quedar en lugar de nosotros? No quiero decir, porque yo no soy un gran siervo, hermano, se lo digo así. No soy un gran siervo, pero cuando esa gente, hermanos, que tiene ese peso espiritual se vaya, ¿quién va a ser que va a tomar ese lugar? ¿Quién va a tomar ese lugar, hermanos? ¿Quién va a tomar ese lugar? ¿Quién va a tomar ese lugar de esos primeros diáconos? ¿Quién va a tomar el lugar de esas primeras diaconisas? ¿Quién va a tomar ese lugar de ese supervisor? De ese líder. Les quiero contar algo, hermanos, y lo digo con humildad. Fíjense que un día me hizo llorar alguien a mí. Yo no soy tan llorón, pero alguien me hizo llorar un día, porque me tocó el corazón, hermana. ¿Y sabe por qué me tocó el corazón? Porque en los bautizos pasados se bautizó una niña como de 13 años, ¿verdad? En la iglesia se bautizó, ahí estuvo en la doctrina, se bautizó y prestaba atención ahí, bien bonito. Yo le di el privilegio de que pasara lista ahí con todos los hermanos que venían a la doctrina y ella es bien contenta, lo hizo, ¿verdad? Y todos los días, mire hermano, aquí anoté los que, y siempre me decía los domingos. Pero fíjense, hermanos, que me tocó el corazón porque un día esa niña me dice, cuando se bautizó, como a los 8 días, ahí por esa grada, yo encontré a la niña, hermano Hugo, venga, me dice,
quiero platicar con usted, me dijo. Es algo importante que quiero decirle, me dijo. La niña de 13 años. Sí, dímele, ¿en qué te puedo ayudar? Y ¿saben qué me dijo? Mire, hermano Hugo, me dijo. Aleluya. Mire, me dijo, yo quiero ser como usted, me dijo. Así. Y yo me pregunté, ¿y quién soy yo? Dije yo. Sí, yo dije eso. ¿Quién soy yo? Dije yo, para que esta niña quiera ser como mí, dije yo. Si ahí tiene su papá, dije yo, ahí tiene su mamá, que son buen ejemplo en la iglesia, dije yo en mi mente, cuando me estaba diciendo. Pero me dijo, mire, me dijo, yo quiero dar la doctrina, me dijo, así como usted la da, me dijo. Sí, me dijo, mire, me dijo, yo quiero cantar, me dijo. Así como usted canta, yo no tengo esos dones, no tengo esa gracia, pero me sentí tocado en mi corazón, hermano. Porque esos niños tienen ese amor por Dios, ese deseo por Dios, hermano, esa hambre, ese anhelo por Dios. Y yo no soy un gran siervo, hermano, pero esa niña sí me dijo, yo quiero hacer las cosas que usted hace. Una niña me dijo eso. Y yo dije, yo ni hago nada, dije yo. ¿Y qué le voy a enseñar? Y me dijo, mire, me dijo, quiero dar la doctrina. ¿Y cómo hago para hacerlo? Como es una niña, ella me contó que dice que el papá le dijo, mira, vos como sos una niña, dice que le dijo, ni te van a tomar en cuenta, dice que le dijo. Como sos una niña, no te van a poner a hacer eso, le dijo, dice que le dijo. Pero cuando yo la oí, le dije a ella, no, le dije, si quieres venir a la doctrina, ven y siéntate ahí. A lo mejor yo no puedo hacerlo de la mejor manera, ese privilegio, hermano. Dios me ha dado ese privilegio de dar la doctrina hace muchos años, ¿verdad? Han pasado, desde 1997, recuerdo que yo tenía 23 años cuando el hermano Miguel me dio un manual de esos, de la doctrina, y me dijo, él no me explicó cómo se hacía ni qué, solo me dijo, mire, hermano Hugo, aquí está, me dijo, y usted va a dar la doctrina, me dijo. Y han pasado, hermanos, desde enero de 1997, no sé cuántos años, ¿ve? Y lo que le quiero decir, a lo mejor no soy un buen enseñador, pero yo he visto la mano de Dios ahí, hermanos. Sí. He visto a Dios transformando, cambiando vidas a través de esa palabra, hermanos. Yo les puedo decir con todo mi corazón, porque disfruto hacer eso, hermanos. Disfruto y anhelo hacer eso. Entonces esa niña, por eso le digo, me hizo llorar, me hizo reflexionar, ¿verdad? De muchas cosas que en verdad, hermanos, muchas veces no estamos aprovechando el tiempo. No aprovechamos el tiempo y no le estamos enseñando esos valores que esta generación que viene, hermanos, porque mire, los jóvenes son el futuro inmediato de la iglesia. Amén. Y los niños son el futuro, ¿verdad? A largo tiempo, hermanos. Pero hermanos, yo creo que la iglesia no está haciendo ese trabajo, solo se le está dejando quizás a los maestros que ellos hagan el trabajo, ¿verdad? Y como padres, quizás los padres no están tomando o no estamos tomando el rol que debemos tomar con esos hijos, ¿verdad? Usted lo lleva a la escuela bíblica y si el niño suyo le pasa algo, usted se enoja, se molesta y le dice, mire, ¿por qué me trataron a mi niño así? ¿Verdad? No, esa formación comienza desde la casa. Amén, hermanos, desde la casa. No le dejemos solo a los maestros,
No le dejemos solo a los maestros de la escuela secular a que le enseñen a sus hijos. Porque mire, hermano, hay cosas que los hijos, si no las aprenden en la casa, en la calle aprenden las cosas. ¿Verdad? Y si aprenden las cosas en la calle, en la calle los hijos encuentran al papá. ¿Verdad? A veces el papá que en la casa como le tolera mucho, allá en la calle no le van a tolerar. ¿Verdad? Como dice un himno, no sé, de funky, que dice que la calle está caliente, dice. ¿Verdad? Y ahí si en la casa no fuiste obediente, ahí en la calle sí te va a enseñar esa. Y es una generación, hermanos, que va a dar lástima. Amén, hermano. Entonces es importante y es necesario, hermanos, que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo para que las nuevas generaciones, hermanos, conozcan a Dios, al Dios verdadero. Porque a veces solo hablamos de Dios y no conocemos a Dios. Debemos hablarlo de Dios, pero también tenemos que conocer a Dios. Debemos adorar a Dios. Debemos amar a Dios. La Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros, hermanos, debemos adorar en espíritu y en verdad. Las generaciones que están tras nosotros deben de ver en nosotros un modelo a seguir. Amén. Porque mire, hermanos, en una familia cuando se va ese hombre o esa mujer que era de oración, mire, si los demás no aprendieron a orar, después da lástima, hermano. Lo digo con mucho respeto, después da lástima, hermano. Vea. Yo recuerdo cuando era un niño, hermanos, mire, mi papá, decía mi mamá que en un tiempo fue evangélico, me contaba mi mamá, pero nosotros vivíamos en un mesón ahí por las Alamedas y ahí nomás estaba la iglesia. Y a veces el culto terminaba algo noche y nos íbamos para la casa, fíjate. Y muchas veces el mesón estaba cerrado. Y mi papá oía, porque yo sé, él después decía que él oía, pero que tocábamos, le dábamos fuerte al zaguán para que abriera y no iba a abrir. Y nos teníamos que regresar a la iglesia muchas veces. ¿Verdad? Y miren, hermanos, cuando habían vigilias, ahí estábamos los cuatro tirados en el suelo y mi mamá gozando como unos niños que hay. Vea, uno así pequeñito, vea. No, así, dormir. Pero mire, hermanos, al final de cuentas, todo eso, todas esas cosas que yo me acuerdo, me han servido para no alejarme, para no apartarme, para amar a Dios, hermanos. ¿Verdad? Porque yo considero, hermanos, que en mi vida han pasado muchas cosas. A veces he visto yo quizás inexplicables. A veces me he preguntado, Señor, no por qué ha pasado, Señor, solo, Señor, dame esas fuerzas, dame ese carácter, hermanos. Fíjense que nosotros debemos de tener ese carácter espiritual. Y si nosotros, hermanos, nos mantenemos y tenemos ese carácter espiritual, los hijos o las generaciones que están atrás de nosotros, hermanos, van a seguir ese ejemplo. ¿Verdad? Debemos, hermanos, aprender a orar. Debemos aprender a orar. Y no estoy hablando de una oración aprendida, estoy hablando, hermanos, que nuestra vida debe de ser una vida de oración. Porque de rodillas se ganan las batallas. Amén, hermanos.
De rodillas se vence, hermanos. Porque muchas veces nosotros, mira, hay mucha gente que pide oración y está bien, yo no digo que no, pida oración, pero muchas veces hay gente que pide oración, pero él no ora. ¿Vea? Y cuando le digo pida oración, pídalo, si no el maestro pidió. Mire, cuando él estaba a punto de morir, ¿verdad? Él le pidió a sus discípulos, oren, aunque pues usted ya sabe la historia de ellos, ¿vea? Él pidió oración y resulta que los hermanos se durmieron, ¿ve? Y él dice que su sudor era como sudor, como de gotas de sangre, y él pidió oración y no le ayudaron, hermano. Entonces, hermanos, usted y yo debemos aprender a orar. Yo quiero decirle, hermanos, vivimos tiempos muy difíciles. Y oiga bien, van a venir tiempos más difíciles. Y si usted y yo no aprendemos a orar, hermanos, no le va a ir tan bien. No le va a ir tan bien. Pidamos, hermanos, por la familia. Pidamos por nuestros hermanos, ¿verdad? Yo tengo unos hermanos que, bueno, tengo un hermano como que Dios, mire, Dios lo bendijo tanto. Él fue a Estados Unidos. Yo me alegré cuando él se fue para allá porque él hizo esa casita. Bueno, Dios lo ha bendecido, pero tiene un corazón tan duro para Dios. Y yo le digo al Señor, aflige su alma, háblele en sueños, mándele personas que le hablen. Yo le hablo de muchas formas, le hablo de muchas maneras. Y él me dice, sí, me dice, sí, pero nunca. ¿Vea? Me dijo que hoy, después, cuando comenzaron los cultos, hoy después de la pandemia, me dijo, ahí vamos a estar en la iglesia. ¿Vea? Y no está. Pero yo sigo creyendo, hermanos. Y sigo, no me voy a morir sin ver a ese mi hermano aquí en la iglesia. ¿Vea? Tengo otra hermana que ahí se apartó de los caminos del Señor allá en el 2001. Y no he dejado de orar y sigo creyendo, hermanos, que Dios la va a traer acá. ¿Vea? Sigo creyendo, hermanos, que Dios tiene poder para cambiarla, para transformarla. ¿Verdad? Porque qué triste es alejarse de Dios, hermanos. Qué triste es, hermano. Así es que, hermanos, nosotros no nos alejemos de Dios. No nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de esas cosas maravillosas. Mire, hermanos, nosotros tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. ¿Vea? Como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, ¿verdad? Él dice, no olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? No olvidemos, hermanos, el favor de Dios y la misericordia de Dios. Volvámonos a Dios, hermano. Como iglesia, volvámonos a Dios. No nos alejemos. No seamos indiferentes, hermanos. No seamos indiferentes. Amemos a Dios. Qué maravilloso, qué lindo es amar a Dios, hermanos. Buscar a Dios con el corazón, con un corazón sincero. Y como dice la Biblia, que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Busquémosle, hermanos. Vivamos una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, para que los demás quieran ser como nosotros. Amén. ¿Será que estamos haciendo ese modelo? Me gusta ese himno bien bonito que dice, yo quiero ser como tú. ¿Vea? Me gusta porque dice, yo quiero ser un buen ejemplo, ¿verdad? Que tus ojitos puedan ver, dice.
sembremos lo espiritual en los demás. Oremos, ayunemos, leamos la Biblia. A veces somos muy inconstantes, hermanos. A veces como que solo un momentito, como que se enciende y luego se apaga. No, hermano. Esta vida es, porque con Israel eso pasaba, imagínense. Dios los entregó con los enemigos, ¿verdad? Y dice que Dios, si usted lee el libro de Jueces capítulo 2, ahí dice que algunos pueblos que estaban en Canaán, Dios los dejó ahí para que fueran, hermanos, ¿cómo le explico? Para que ellos fueran pueblos que probaran a Israel la fidelidad de Israel para con Dios, ¿verdad? Porque imagínense, Dios le dio tantas recomendaciones. Les dicen, miren, ustedes no van a matrimoniarse con la gente de otras naciones, les dice, ¿verdad? Porque si no, dice, si ustedes hacen eso, si ustedes se juntan con esa gente de otra nación, esa gente van a ser como aguijones para su vida hasta que ustedes se mueran, dice, ¿verdad? Imagínense hasta de lo que Dios les habló y le dice, mire usted, no quiero que se junten, no quiero que se tengan matrimonios con ellos, porque ellos van a ser aguijones para ustedes toda la vida hasta que se mueran, les dice. ¿Vea? Y eso pasa, hermanos, cuando los hijos de los evangélicos, hermanos, se casan, hermanos, se juntan con una persona que no es cristiana, ¿ve? ¿Ve? Y dice, no, dice, ahí lo voy a cambiar, dice, ahí va a cambiar. Yo recuerdo hace muchos años, pero hace muchos años, yo oí a alguien que dijo estas palabras y yo le dije hace muchos años, pero muchos años. Yo creo que ya no está aquí en la iglesia, pero yo le decía a esa persona, mire, porque ella se iba a casar, esa persona se iba a casar, y yo le dije, mire, le dije yo, usted es espiritual, le dije yo era un cipote, ¿ve? Pero siempre he tenido la intención de ayudar a los demás, ¿verdad? Y yo le dije, mire, usted es espiritual. Y con esa persona que se va a casar no es espiritual, le dije. ¿Qué piensa usted? Le dije, que eso va a terminar bien, le dije yo. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, el alma para el Señor, me dijo, y la carne para mí, me dijo. Eso fue hace muchos años. Se oyó fuerte eso, ¿ve? Y mire, hermano, así lo declaró y así fue, ¿ve? Bueno, al final no fue ni el alma para el Señor, solo la carne para ella, porque el hombre se fue. Y eso pasa cuando no se enseñan los principios espirituales en los hogares. Amén. Así que, hermanos, sigamos adelante, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque Él nos ha permitido esta hora estar acá, ¿verdad? Hasta aquí dejamos esta palabra, esperando, hermanos, que aunque sea un poquito de esa palabra haya quedado en la mente y en el corazón, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Pues realmente doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido